Los libros que son protagonistas como cada jueves aquí en la sintonía de nuestro Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Señor José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas, un jueves pero maravilloso, mágico, fíjese si es mágico, que vamos a hacer 2 jueves en uno, que diría aquel. Sí, señorito, porque el jueves que viene, ¿qué día es? Hoy es día 5. 12 de octubre, que es 12 fiesta. de octubre, fiesta, y entonces fíjese qué mágico que vamos a hacer el jueves 12 y el jueves 5 le vamos a hacer hoy. Ay, por eso tenemos 2 invitados aquí en los Exactamente, por eso tenemos 2 invitados aquí. Hablaremos de libros, hablaremos de feria y de muchas cosas muy interesantes. Bueno, pues haga usted las presentaciones, Chema. Pues tenemos con nosotros a Alejandro Gutiérrez Fontán, Jano para los amigos, que reside, como diría aquel, residente en Casarrubios del Monte, pueblecillo de Toledo, y viene a hablarnos de un cuento infantil, Natasha y la trucha Iris, la segunda entrega. Hay una primera parte, esta es una segunda parte, donde un personaje maravilloso, que él nos dirá quién puede ser, que se llama Abu de abuelo, y su nieta Natasha y demás. Pero bueno, saludamos. Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme a vuestra casa. Hola, Alejandro. Estoy muy agradecido, de verdad. Y sí, lo que tú me dices, que lo de Natasha, pues eso es, sí. No es un, vamos a ver, no es un cuento para niños, es un cuento de una edad de entre 12 a 15 años. Bueno, tú, Chema, Sí. la has oído, Sí. bueno, la has leído. Sí. Y te has quedado pensativo diciendo, ¿cómo es posible que estos cuentos, yo leo cuentos, Sí. pero lo que lleva el cuento interiormente es muy personal. Es como si fuera yo tratando lo que es el cuento con mi nieta. Claro. Entonces, al nacer mi nieta, ese sentimiento yo no le tenía. Y al nacer ella es cuando me dio ese cariño del abuelo, Sí. que con mi padre lo he vivido yo con mis hijos, Sí. y eso no lo sabía yo. Entonces, al hacer el cuento, he puesto toda mi pasión en él. Y tratan de que yo de verdad no había escrito nunca en mi vida, no había escrito nunca en O mi sea, vida. son los 2 primeros libros que No, escribí, los de la he publicado ya 4. 4, pues. Sí. Sí, porque tienes 2 de adultos, Eso 2 es. de mayores y digamos estos 2, la trucha Iris y la primera y segunda parte. Y entonces, cuando nació mi nieta, me dijo mi hija que escribiera el cuento. Digo, pero bueno, hija, vamos a ver, si yo no he escrito nunca un cuento, me dice, ¿cuántas páginas tiene un cuento? Le pregunto yo. Y dice, pues papá, dice, vete a una librería y lo miras. Y miras. Y lo miras. Dice, ay, pues mira. Digo, vale. A la semana siguiente me dice, bueno, papá, ¿cómo vas? Digo, muy bien. Digo, pero oye, yo veo que tienen 10 o 12 o 15 hojas, un cuento así normal. Sí. Y dice, papá, ¿cuántas llevas? Digo, yo llevo 60. Oh, Y dice, ¿cómo que llevas? Digo, 60, sí. Claro, están incluidas las ilustraciones, que también las hago yo, pero yo tengo que decir siempre la verdad. Los rostros de los personajes los hace mi hija. ¿ah, sí? Sí. Porque Yo- no te salen yo, de verdad, unos monigotes. es que, bueno, o sea, soy incapaz, soy incapaz de hacerlos. Si en cambio lo que es toda la ilustración entera, los hago yo, los pájaros, el paisaje y todo eso. Pero ella me hace los restos. Y entonces, a empezar a hacerlo, no sabía de qué tirar de la historia. Sí. Y fuimos un día, porque yo me dedicaba en mercadería a vender pescado, y nos fuimos un fin de semana a una piscifactoría en Tormón, que es justamente donde se hace el cuento. La historia El entorno, sí, en el sí, entorno, sí, que hay en un la zona- molino. en la Sierra de Laborcín. Pues Sí. eso es verídico, porque está visto Sí. por mis ojos y por mis hijos y por mí. Sí. Bueno, pues digo, bueno, y el cuento, le voy a escribir, digo, ¿qué te parece, Jenny? Porque la Jenny, cuando fuimos allí, se cayó la piscifactoría. Oye. Nos fuimos con los dueños a tomar unas... Bueno, Sí. a tomar A tomar un aperitivo. exactamente. Y cuando venimos, tenían ellos dos hijos mayores y le vemos que tiene la ropa diferente. Digo, pero bueno, Jenny... Que estaba la niña, había Había nadado. que- sí. Había Y claro, nadado le con... picaban las truchas, le picamos. Digo, pues mira, va a tratar de eso. Pero yo le he enfocado a lo que es la historia de mis abuelos, de cómo Sí. vinieron al pueblo, no tenían los pobres nada, y el cura le dejó lo que es la ermita del pueblo, que es la Virgen de la Salud. Lo dejó. Y entonces iba mi abuela con una virgen. Bueno, es que tengo que decir una cosa, yo le corto ahora un poquito porque es que se emociona. Es un Mucho, tipo, lo digo así de claro, se le ve, veréis en la foto, es un tipo, se le ve como rudo, como fuerte. Es
un sensible, de verdad. Sí, no, Entonces, yo- es un sensible bueno, que yo es que lo digo, mira, Espérame, Jano, que voy a presentar, porque la estamos Sí. escuchando por detrás y Sí. no hemos presentado todavía a Gloria Cebolla, que es la presidenta de la asociación El Progreso de Casarrubios del Monte, que son los organizadores de la Feria del Libro que organizan el 14 de octubre, o sea, el Exacto. fin de Ok, semana que ok. viene. Hola, Gloria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Sí, que Pues, estábamos escuchándote un Sí, poquito. no lo habíamos presentado pues todavía. estoy encantada de estar aquí con vosotros. Os agradezco en el alma que nos hayáis invitado y estar al lado de Jano. Yo ya llevo muchas veces y sé lo emocionante que es. Y sus lágrimas van incluidas en el lote. Sí, sí, yo he coincidido en varias ferias del libro con él, es un tipo muy, Sí. muy, muy sensible, yo le tengo mucho cariño, pero para que tome un poquito aire, el cuento es precioso, es muy bonito. Yo lo recomiendo cuando he dicho infantil, infantil juvenil, ¿no? Es la selección que abrimos ahí. Y los niños y las niñas que estén empezando a leer, es bueno que les cuentes el cuento. O sea, se le puede narrar, contar el cuento, ¿no? Y además lo tiene hecho con los personajes, como si fuera una obra de teatro, como si fuera guionizado, donde habla el Abu, habla Natasha, habla incluso, que es muy bonito, hablan los animales. Es decir, hay un animal que es Flea, hay Lunares, hay otro animal que es Lunares, está Hércules, que es el caballo, está Hércules, que es Brujo, el caballo, que es está el Brujo, perro, que es el perro, y luego está Iris, Iris, que es la protagonista de la novela con la niña. con la niña, que es una cría Es de una- trucha. de hecho, sí, claro, pero que no rompemos lo que es el cariño de la... Porque verdaderamente lo que es la trucha chiquitita, porque eso está en la palma de las manos de la niña y esa es la trucha. Sí, sí. En la ilustración de la portada aparece Sí, sí, la eso palma es. de la mano de la niña y una trucha que cabe en la mano, vamos. Que la Pero hace pequeñita. tiene su fin, porque el abuelo pesca con ella. Va a ser así un punto por encimita, Sí, sin romper eso. sin hacer spoiler, como Exactamente. diría aquel. Y el abuelo pesca con ella. Pero hay pasa una cosa. Y entonces, el abuelo, como abuelo que es, en contra de lo que le digan su familia, el abuelo sigue en su cabeza hacer lo que tenía ideado para su nieta. Sí, y tengo que decir una frase que es, le dicen, y se repiten en algunos casos, siempre estaré pegado Claro, a aquí, ti. mira. ¿Qué le dice? ¿Ves? Mira, escucha. Yo sé que Jano se emociona porque él ha vivido en el cuento, y además se ve ese cariño que pone de sus abuelos, como dice, cuando llegan al pueblo, todo ese entorno que es, antes, digamos, las iglesias, la iglesia era quien acogía Exactamente. a los forasteros, a los que venían. Claro, porque ¿de y qué año tal. estamos hablando? ¿Cuándo llegaron tus abuelos a casa? Pues te voy a decir, mi abuelo llegaron porque eran gente que trataba con el ganado y fueron allí. ¿Entiendes? Pero antes de la guerra, a lo mejor, y todo. No, estando ya... Pues, mira, mi madre nació, llegó allí con 4 añitos. Y mi madre tiene 90 años ahora. Claro, entonces es del 33. 33 Y- Es del 33, pues sí, antes de la guerra. Ella Claro, es del 33, pues llegaron en el- antes, claro. los abuelos. Y claro, iba mi abuela, porque los pobres no tenían tema económico, y iba con lo que es la Virgen de la Salud y una cesta. Y entonces iban por todas las casas, pero por todos los alrededores del pueblo, con la Virgen, y claro, la gente pues le agradecían que llegara la Virgen, la daban de besito y le daban algo. Lo que Sí, tuvieran. exacto. Un real, Era, dos reales, lo que claro, fuera. era un poco cómo se vivía entonces en los Exactamente. pueblos, pero contado desde un abuelo que se lo va contando. Ahora Casarrubios del a Monte sus tendrá 5.000, 6.000 habitantes por ahí. Sí. más o menos. 6.000 6.000. habitantes. ¿Y cuántos tenía entonces? ¿Ha aumentado población o ha Sí, perdido va población? aumentando sobre la marcha, sí, la verdad. Pero entonces serían 1.000 y pico, Wow, claro. como muchos habitantes, Sí. ¿entiendes? Sí, pero sí, vamos mejorando. Oye, ¿cómo lo de organizar una feria del libro para un pueblo, con todo el respeto lo digo, pequeño? Es pequeño, pero no por eso menos importante. Por supuesto. Sí, pues mira, la idea nos lo dio un político, un concejal, se acercó a nosotros y ellos pensaban, dice, me lo comentó porque hacemos muchos eventos, la asociación hace muchos eventos y hicimos una exposición de fotografía y vino a verla. Y entonces hablando con él, nos lo comentó, dice, mira, pues tengo una idea de en Calipo hacer como una pequeñita feria del libro, 2 casetas en un parque, y le dije yo, digo, 2 casetas en un parque, digo, no. Digo, ¿quieres que yo me encargue de ello? Digo, si quieres tú participas, eres el ideólogo, pero directamente ya lo intento agrandar. Digo, y en el parque que tú dices no lo veo yo visión. Digo, y si empezamos en el pueblo, más que en la organización. La organización puede venir después, pero que arranque el pueblo, porque yo sé que los escritores pues también vais buscando un hueco en el que se nombre más. A ver, que yo comprendo
pues que necesitáis esa publicidad y esa salida. Y empecé a organizarlo. Como Jano ya venía con nosotros, porque también hacemos mercados artesanos, en los mercados artesanos le llevé a él para que vendiera libros. Como viene ya de la mano conmigo siempre, pues digo, mira, Jano, vamos a hacer esto y tal, y no sé qué. Dice, oye, pues nos ponemos a ello, y yo te ayudo en lo que pueda ir. Entonces se fue incluyendo gente, se han implicado políticos, se implicó el ayuntamiento, y empezamos a publicitarlo todo. Y la verdad es que fue un éxito tremendo, porque hicimos hasta el centenario de un abuelito escritor que tenemos en el pueblo, que todavía vive el pobrecito, pero este año no puede estar con nosotros porque está más delicado. Y le hicimos 100 años, cumplía unos días de diferencia en la Feria del Libro, y le hicimos su homenaje. José Antonio Garay, o sea que es que lo hicimos ya a lo grande. Vino la televisión de Castilla-La Mancha, tuvimos bastante repercusión, pues para seguir animándonos y seguir. Y allí va a estar... Sí, estaré, sí. Tengo el privilegio de estar, me invitaron, que si quería estar. De hecho, había preparado un recital de poesía, que yo iba a participar con algún otro poeta local y demás, pero pilló la dana. Es que fue justo el fin de semana. Exacto, organizábamos el medieval, que además apostamos mucho por la cultura, se iba a poner un hueco bastante grande, que se le iba a dar bastante difusión, en el que venía Chema, que estábamos encantados, pero la dana pues nos paralizó absolutamente todo. Pero que ha estado, bueno, pues fue uno también de los pueblos, porque se han hablado más de muchos pueblos y demás, pero donde hubo mucho, Jano me mandó algunas fotos, exacto, y hubo un fallecimiento de un joven. Que de aquí nuestro pésame a las familias y acompañándolas en el sentimiento, porque ha sido un dolor muy grande. Claro, entonces todo el destrozo de gente del pueblo que tiene sus cosas y demás, y entonces se les va por delante toda la vida, ¿no? Tú fíjate que hay matrimonios que viven con los hijos y todo, y en los garajes que se entró el agua, pues todos han perdido todos sus coches. Se han ido las casas. Es que hay casas que se han ido. Y lo bueno, ¿sabes qué ha sido esto? Que yo no he visto. Unión. Sí, unión de la gente. Mira, mucha gente. Puede haber, cada uno puede tener sus diferencias entre un partido y otro. No, pero chicos, ese día... Todo el mundo arrimaba ahí el... Colocábamos nuestras cosas, organizábamos, porque todos hemos sufrido daños de alguna forma, y en cuanto ya teníamos organizados nos poníamos a ayudar al vecino, que es como tenía que ser. Pues retomando solo un poco, el cuento luego habrá una tercera parte, ¿no, Jano? Sí. Y ya con esa concluye, es una trilogía, digamos, te he traído unos dibujos, luego esto es la historia de cómo yo quiero que acabe la historia. Entonces, pero la tienes todo en dibujo. Ya hecho. Entonces, yo viendo los dibujos, yo me sé la historia. Pero pasa una cosa. A mejor no le gusta como acaba mi nieta. Bueno. Y entonces he dicho, bueno, le voy a partir en dos. El cuento, le vas a dar dos salidas. Yo, mi fin, y él, a partir de este segundo, que ella coja ese ramal y que él ya diga cómo quiere que acabe. Y yo le voy a hacer las ilustraciones. Muy bien, muy bien. Eso, recuerdo un poco la serie esa de Continúa la historia, donde tú das una posibilidad. Vale, llegas aquí y hay un final u otro final, o una aventura y otra aventura. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues tú te coges la que más te gusta. Tú fíjate cómo será, que tiene 3 años y tiene unos pinceles, porque de chiquitita, como siempre la tenía a mi lado, porque claro, los padres trabajan y ella está en casa, como en la casa de su abuela tenía la otra, y ahora tiene 3 años, tiene unos dibujos que los viste tú cuando estuvimos hablando en el colegio. Sí. Pues tiene un pincel y varias acuarelas. Y yo digo, ¿cómo es posible que con 3 años no se salga de las líneas? Sí, es cierto, coincidimos en un colegio y estaban allí con los dibujos. ¿Cómo es posible con los chiquititas y con el pincel? Y que la... Oye, Chema, recomiéndame el libro de adultos también, que le tenemos por Pues ahí. Mira, para mayores tengo No te pierdo de vista, es el título, la autora Mari Husted, que es esta sueca que escribe novela negra fantástica, y entonces ahí nos va a contar, digamos, cerca de Gotland, porque es de la serie Gotland. Ella ha escrito la serie Gotland y la serie Málaga, porque es una enamorada de nuestro país, ¿no? Entonces de la serie Gotland pues hay una isla pequeña, ahí donde hay unos universitarios que antes de empezar el curso, al final del verano, pues pasan unos días. Pero es que suceden
una serie de asesinatos ahí donde ellos están mezclados, involucrados, no lo sé, ahí os lo dejo para que vosotros lo leáis. Está editado por Maeva. A ver si la semana que viene, la siguiente, empezamos ya a tratar más en profundidad en nuestra programación Getafe Negro, que está a la vuelta de la esquina también. Sí. Ahora volvemos con nuestros invitados, pero recomiéndanos lo de la semana que viene, si quieres, Chema. Bueno, páginas web. Sí, no, mira, para la semana que viene, fíjate, este libro y Trabalenguas para mudos. Paco Santos. Paco Santos no es palentino, pero vive en un pueblecito de Palencia. Desde allí reside, él ha sido profesor de filosofía, aunque nace en Mallorca, ha estado de profesor en las Canarias, él ha escrito varios libros, ya charlaremos con él, también he coincidido en varias ferias con él, en Valladolid, él ha estado en Palencia, Aguilar de Campoo, es decir, una serie de pueblos palentinos y leoneses, donde ha estado presentando esta que es su última publicación, y con él hablaremos la semana que viene. Este sí es un thriller muy bonito, fantástico, que ya nos hablará él, como digo, la semana que viene. Y bueno, yo estoy disfrutando de la lectura, no la he leído todavía, porque al leer los dos libros voy con esa cadencia, pero estoy disfrutando muchísimo con la lectura, porque escribe muy bien, se nota esa parte filosófica, porque él ha dado filosofía, esa parte docente, y bueno, pues está muy bien, y juega muchísimo con las palabras, de ahí ese Trabalenguas para mudos. Y mira, en páginas web, maricjusted.es, que es la de esta autora, donde vais a conocer todo lo que tiene de estas, tanto la serie Málaga como la serie Gotland, y en páginas para los peques, de verdad divertidísima, Catacrit, Catacrack, como suena, catacrack.blogspot.com, es de la escritora Carmen Parets Luque, y la verdad es que tiene unos vídeos, tiene unos cuentos, tiene unos juegos, tiene muchísimas cosas muy interesantes, como digo, catacrack.blogspot.com. Bueno, Alejandro, Gloria, nos ha encantado teneros por aquí, seguro que sale todo muy bien la semana que viene, y ahí está la Chema, o sea que ya le conocéis, es buena gente. Yo le tengo como mi profesor, porque fíjate, en el colegio, cuando estaba leyendo, me decía antes de entrar, Alejandro, despacio. Es que se acelera. Se acelera, se emociona, y le entra la emoción y el aceleramiento. Pero se acelera cada paso, le tienes que frenar. Sí, esa canción de Estopa, cuanto más me acelero, más nerviosito me pongo, ¿no? Entonces se pone nervioso, pero es divertido el coincidir con él y es muy grande. Jano es muy grande. Me ha encantado teneros por aquí. Enhorabuena por lo que hacéis, tanto por el libro como por la feria, que es precioso que se organicen eventos como este, y ya digo, que salga todo muy bien. Muchas gracias. A vosotros, pues encantado de habernos Muchas gracias a vosotros. Eso sí, hago una puntilla, por favor. Venid todos, vais a disfrutar muchísimo, vais a ver a unos escritores geniales, vais a pasar unos momentos alucinantes a la Feria del Libro de Casarrubios del Monte. Perfecto. El día 14 de octubre. Muy bien. Allí nos vemos. Chema, gracias también a ti. Gracias. Gracias. Bueno.